Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy exploraremos un tema fascinante que a menudo pasa desapercibido en nuestras vidas cotidianas: los días de la semana. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen realmente y qué significan? Para ayudarnos a desentrañar este enigma histórico, tengo el placer de dar la bienvenida a Álvaro, profesor de historia y experto en el tema. Álvaro, gracias por unirte a nosotros hoy. Un placer estar aquí, Elena. Este tema es realmente interesante y estoy emocionado de compartirlo con nuestros oyentes. Entonces, Álvaro, empecemos desde el principio. ¿Cuál es el origen de los días de la semana tal como los conocemos hoy en día? Bueno, para comprender el origen de los días de la semana, necesitamos retroceder en el tiempo a las civilizaciones antiguas, específicamente a los griegos y romanos. La palabra semana en sí proviene del término latino septimana, que significa un periodo de 7 días. Interesante. Entonces, ¿por qué 7 días? La elección de 7 días parece estar relacionada con varios factores, incluidos los ciclos astronómicos y religiosos. Los antiguos griegos y romanos observaron 7 objetos celestiales que se movían en el cielo: la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Estos objetos fueron asociados con los dioses de sus respectivas mitologías. Así que los días de la semana derivan de estos objetos celestiales y sus dioses asociados. ¿Podrías explicarnos cómo se relacionan los nombres de los días con estas deidades? Claro. Los romanos establecieron una conexión entre sus dioses y los cuerpos celestiales que observaban en el cielo nocturno. Comenzaron a utilizar los nombres de los dioses cuyos cuerpos celestiales eran visibles a simple vista durante la semana. Por ejemplo, el lunes proviene del nombre latino Luna, en honor a la diosa de la luna, Selena. Martes proviene de Martis, en honor a Marte, el dios de la guerra. Miércoles proviene de Mercurii, en honor a Mercurio, el mensajero de los dioses. Jueves proviene de Jovis, en honor a Júpiter, el dios supremo. Viernes proviene de Veneris, en honor a Venus, la diosa del amor y la belleza. Fascinante cómo los antiguos romanos vinculaban sus creencias religiosas con la observación del cielo. Pero me intriga saber más sobre los nombres de los otros 2 días, sábado y domingo. ¿Cuál es su origen? El sábado proviene del hebreo Shabbat, que significa descanso. Este día estaba asociado con el día de descanso religioso en la tradición judía, y luego fue adoptado por el cristianismo. Y el domingo, como su nombre lo indica, proviene del latín Dies Dominicus, que significa el día del Señor. Fue designado como el día de descanso cristiano en honor a la resurrección de Jesucristo. ¡Qué interesante! Realmente muestra cómo las creencias religiosas y las observaciones astronómicas han influido en la forma en que estructuramos nuestro tiempo. Bueno, Álvaro, hemos explorado bastante sobre el origen de los días de la semana. ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes de concluir? Solo me gustaría destacar que, aunque los nombres de los días de la semana tienen sus raíces en las creencias religiosas y las observaciones astronómicas de las civilizaciones antiguas, han perdurado a lo largo del tiempo y se han integrado en diversas culturas de todo el mundo. Es un testimonio de cómo la historia y la cultura se entrelazan para dar forma a nuestra comprensión del tiempo y el cosmos. Absolutamente, y con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Quiero agradecer a Álvaro por su experiencia y a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio de Viaje a través de la historia. Hasta luego.